Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de actualidad global. Yo soy Jorge Hurtado y aquí les presento nuestros titulares. Hezbolá disparó más de 100 cohetes contra la ciudad de Haifa en el norte de Israel. Esto mientras el ejército de ese país amplía su invasión terrestre en el sur del Líbano. El líder interino de la milicia, Naim Qassem, afirma que sus capacidades militares aún están intactas. Según el primer ministro israelí, sus fuerzas eliminaron a los posibles sucesores del fallecido líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Al menos 15 palestinos murieron en nuevos ataques aéreos israelíes sobre el campo de refugiados de Burey en Gaza. Israel envió sus tanques a Jabali, en el norte de la Franja de Gaza, y ordenó nuevas evacuaciones. No hay lugar seguro en el enclave, según funcionarios palestinos y de Naciones Unidas. El huracán Milton, que llegó a categoría 5 el lunes, perdió fuerza y cayó a nivel 4 y está avanzando hacia Florida. El pronóstico es que alcance la costa oeste de la península la noche del miércoles. El presidente Joe Biden instó a los residentes a obedecer las órdenes de evacuación. Comenzamos en Medio Oriente. En Líbano, Israel bombardeó de nuevo los suburbios de Beirut. Este martes se dijo haber tomado control de un complejo de Hezbolá en el sur del país. Mientras tanto, la ciudad israelí de Haifa fue alcanzada por 105 cohetes interceptados en su mayoría por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Esto ocurre mientras Hezbolá, a través de un segundo al mando, apoya un alto el fuego e Irán advierte a Israel que están listos para la guerra. Según el primer ministro israelí, sus fuerzas eliminaron a los posibles sucesores del fallecido líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Los detalles los tiene Luis Muñoz. A la izquierda, bombardeos israelíes en los suburbios de Beirut, en Líbano. A la derecha, interceptaciones en Israel, que denuncia haber recibido 105 cohetes desde el sur del Líbano. Y detrás del humo, las declaraciones públicas. Este martes, Naim Qassem, número 2 de Hezbolá, dijo apoyar los esfuerzos por un alto el fuego, pero también avisó a Israel. Quiero tranquilizarlos, nuestras capacidades están bien, y lo que el enemigo dijo de que nuestras capacidades se verían afectadas es una ilusión. Después de 2.000 muertos en Líbano en las últimas semanas, la preocupación se expande por Medio Oriente y llega a otras latitudes, como Europa, donde el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, instó a los estados de la Unión Europea a buscar un cese el fuego. La situación del Líbano se deteriora. Cientos de miles de personas, les decía, alrededor del 20% de la población del Líbano ha sido desplazada. Es evidente que sería fundamental alcanzar un alto el fuego por procedimientos diplomáticos. Además del cese el fuego en Líbano, también preocupa una escalada del conflicto entre Israel e Irán. El ministro de Exteriores iraní inició este martes una gira por distintos países de la región, entre los que destaca Arabia Saudita. El objetivo, detener los brutales ataques en Líbano y advertir a Israel. La República Islámica de Irán no quiere aumentar la tensión y la guerra, aunque no tenemos miedo a la guerra. Estamos totalmente preparados. Si quieren poner a prueba nuestra voluntad, como dije, pueden. La semana pasada, Irán atacó a Israel con unos 180 misiles como respuesta al asesinato del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Israel ha prometido vengar el ataque, en un conflicto entre dos enemigos que nunca han entrado en guerra abierta. Vamos a Gaza. A un año del inicio de los bombardeos israelíes, las explosiones siguen afectando al enclave. En los últimos días, el ejército israelí intensificó sus ofensivas en el norte y en el centro del territorio palestino. Este martes, nuevos ataques aéreos contra el campo de refugiados de Burey dejó al menos 15 víctimas. La autoridad palestina denuncia crímenes cada vez más graves contra la población. Veamos. Un año de guerra y bombardeos que no se detienen. El 8 de octubre del año pasado, las primeras bombas cayeron sobre la Franja de Gaza. 12 meses después, nuevos ataques contra el campo de refugiados de Burey, en el centro del enclave, mataron al menos a 15 personas. Queremos una solución y que cese la guerra. Ya hemos tenido suficientes masacres. Hay masacres todos los días. Todo el barrio ha sido destruido. Mirá cómo han destruido nuestras casas. Nos han destrozado. No sabemos a dónde ir.
El ejército israelí también llevó a cabo nuevas redadas en el norte del enclave. Israel sigue afirmando que los militantes de Hamas usan zonas residenciales para refugiarse, lo que niega el grupo palestino. Por su lado, el presidente de la Autoridad Palestina denunció crímenes cada vez más graves en los territorios palestinos. El objetivo del plan de la ocupación en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén es establecer sistemas separados en cada una de estas partes, socavar las instituciones del Estado palestino y desplazar a nuestro pueblo haciéndole la vida imposible. Todo ello va acompañado de un aumento de los crímenes cometidos por la ocupación, como asesinatos, hambrunas, asentamientos y ataques a lugares sagrados. El lunes, ataques aéreos habían matado a 10 civiles en Jabalia, en el norte de Gaza, mientras el ejército israelí emitió nuevos órdenes de evacuación de la zona. En total, casi 42.000 personas han muerto desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud palestino. Revisamos ahora las noticias de la guerra en Ucrania. Las fuerzas del Kremlin lanzaron un nuevo ataque en el sur de Odessa, específicamente en la ciudad de Chornomorsk. La ofensiva nocturna, con 2 misiles balísticos y 19 drones, provocó incendios en un edificio residencial, aunque no se reportaron víctimas. Según el ejército ucraniano, las fuerzas de ese país fueron capaces de derribar 18 drones. Había tantos drones, horrible, fue durante toda la noche, cuando la gente estaba en sus casas, niños pequeños, ancianos, gente enferma, la gente dormía. ¿Quién haría algo así? El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan discutieron sobre sus relaciones bilaterales durante una reunión en el marco de la cumbre de la CEI, o la Comunidad de Estados Independientes, una organización regional que agrupa a varios países que eran parte de la antigua Unión Soviética. La reunión se produjo después de que el titular del Kremlin recibiera en Moscú al presidente azerbaiyano. El director de la agencia de espionaje de Reino Unido, Ken McCallum, afirmó que sus agentes y la policía impidieron 20 complots respaldados por Teherán desde el año 2022 en ese país. El funcionario advirtió que existe el riesgo de que los conflictos de Israel con los grupos militantes respaldados por Irán, como Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, podrían desencadenar atentados terroristas en Reino Unido. Escuchemos. El cambio más llamativo este año ha sido que los actores estatales rusos recurren a intermediarios para su trabajo sucio, incluidos agentes de inteligencia privada y delincuentes tanto del Reino Unido como de terceros países. Por otra parte, desde enero de 2022 hemos respondido a 20 conspiraciones respaldadas por Irán que presentan amenazas potencialmente letales para los ciudadanos británicos y residentes del Reino Unido. A medida que se desarrollan los acontecimientos en Oriente Medio, prestaremos toda nuestra atención al riesgo de un aumento o una ampliación de la agresión estatal iraní aquí en el Reino Unido. En otros temas, el estado de Florida se prepara para enfrentar su segunda tormenta en 2 semanas, ya que el huracán Milton, de categoría 4, tiene previsto tocar tierra el miércoles por la noche. El Centro Nacional de Huracanes describió a Milton como una tormenta extremadamente poderosa. Por su parte, el presidente Joe Biden instó a los residentes a evacuar antes de la llegada del huracán. Lo mismo hizo el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Lo más importante para todos en la ruta del huracán Milton es escuchar a los funcionarios locales y seguir las instrucciones de seguridad. Todos ustedes han informado sobre las carreteras que están abiertas para todo el mundo que sale, y si están bajo órdenes de evacuación deben evacuar ahora. Ya deberían haber evacuado. Es una cuestión de vida o muerte, y eso no es una hipérbole, es un asunto de vida o muerte. Se espera que el huracán Milton toque tierra en la costa oeste de Florida en algún momento entre la tarde del miércoles y temprano el jueves por la mañana. La tormenta se ha movido un poco más lentamente de lo que se había proyectado inicialmente. La candidata presidencial Kamala Harris fue interrogada sobre temas polémicos como la guerra en Medio Oriente y el presupuesto del país en una entrevista transmitida por la cadena CBS el día lunes. A solo un mes del día de las elecciones, la demócrata está aumentando sus apariciones en los medios de comunicación luego de recibir críticas por haber concedido pocas entrevistas. Veamos. Después de ser acusada de evitar entrevistas con medios de comunicación, Kamala Harris se enfrentó a una línea de interrogatorios en el programa 60 Minutes de CBS. La vicepresidenta de Estados Unidos pareció eludir una pregunta sobre si realmente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es un fuerte aliado de Washington.
¿Tenemos un aliado realmente cercano en el primer ministro Netanyahu? Creo que con el debido respeto, la mejor pregunta es si tenemos una alianza importante entre el pueblo estadounidense y el pueblo israelí. La respuesta a esa pregunta es sí. Harris también defendió su plan económico, que según algunos analistas podría añadir unos $3 billones al déficit federal durante la próxima década. Pero perdóneme, señora vicepresidenta, la pregunta es, ¿cómo va a pagar por ello? Bueno, una de las cosas es que me aseguraré de que los más ricos entre nosotros, que pueden permitírselo, paguen su parte justa en impuestos. La entrevista es parte de un bombardeo mediático mientras Harris intenta llegar a tantos estadounidenses como sea posible, a solo 4 semanas de las elecciones presidenciales. El pasado 6 de octubre, la candidata demócrata apareció en el popular podcast Call Her Daddy y 2 días después habló en la radio, en el programa The View de ABC, donde grabó un programa con el comediante Stephen Colbert. Harris había evitado en gran medida las entrevistas hasta ahora. A pesar de que la demócrata lidera las encuestas nacionales, la carrera sigue siendo extremadamente reñida en 7 estados aún indecisos. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su plan de seguridad nacional centrado en atender las causas de la violencia y con el compromiso de evitar la polémica guerra contra el narcotráfico. Esto cuando la mandataria lleva una semana en el cargo y la violencia se intensifica en Guerrero y Sinaloa. Nuestro corresponsal Mario Carbonell nos amplía. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia de seguridad que aplicará en su gobierno, la cual consiste en 4 ejes fundamentales: atención a las causas que generan la violencia, con acento en reducción de la pobreza, fortalecimiento de la Guardia Nacional, mayor coordinación con autoridades estatales y un sistema de inteligencia e investigación. Con esta estrategia se busca contener la creciente ola de violencia que vive el país, sobre todo en estados como Guanajuato, que es el número 1 en homicidios. El pasado jueves amanecieron 12 cadáveres regados en distintos puntos del municipio de Salamanca y situaciones similares se viven de forma cotidiana. Otro foco rojo es Guerrero, pues el pasado domingo decapitaron al alcalde de Chilpancingo, la capital del estado, y 3 días antes habían asesinado al secretario del ayuntamiento. Otra zona de especial interés es Sinaloa, pues desde hace un mes se vive una guerra sangrienta entre las facciones del cártel de Sinaloa. Por una parte los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, y por otra parte la Malliza, los descendientes de Ismael El Mayo Zambada. Desde el 25 de julio pasado, que fue capturado y entregado a Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada, tras una presunta traición de los hijos del Chapo, se desató esta ola de violencia, pero desde el 9 de septiembre se han declarado abiertamente la guerra y en este mes van más de 150 asesinatos y decenas de denuncias de desaparición. Ahí a Sinaloa, Sheinbaum dijo que irán este martes el secretario de Seguridad Federal y el secretario de la Defensa para revisar las acciones que se están llevando a cabo para frenar esta ola de violencia. Y en Chile, el presidente Gabriel Boric prometió condonar parte de la deuda a millones de estudiantes, una promesa que hizo para alrededor de 1,2 millones de universitarios que accedieron a créditos especiales para poder costear sus estudios por medio de un plan de financiamiento creado en el año 2005. Aunque muchos reconocen que permitió a personas de escasos recursos acceder a la educación superior, con el tiempo el plan se convirtió en una carga para muchas personas, como lo apuntó el mismo mandatario. La iniciativa será presentada al legislativo este mismo martes, en donde el gobierno del izquierdista no tiene mayoría. Ingresaré un proyecto de ley que pone fin al crédito con aval del Estado y crea además un nuevo financiamiento público para la educación superior. Seguramente la mayoría de quienes estén escuchando hoy estas palabras conocen a alguien que hoy está endeudado o endeudada por haber estudiado en la educación superior con CAE. Y es que hoy el CAE es un problema para todo Chile, para quienes con mucho esfuerzo mes a mes lo pagan, para quienes no han podido hacerlo, para aquellos que ni siquiera pudieron terminar sus estudios y aún así están endeudados, y también lo es para las arcas fiscales. Y de esta forma llegamos al final de este informativo. Antes quiero recordarle que pasen por nuestro sitio web www.france24.com para ampliar esta y otras noticias. Nos vemos en la próxima.